Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este merecido y justo homenaje al ingeniero Celso Sotomarino Chávez, un personaje trascendente, importante y valioso en la historia de la minería y del Perú. Vamos a iniciar este homenaje con las palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Mario Cedrón Lasus, presidente de la comisión organizadora. Muchas gracias, Antonio, y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que han tomado este tiempo para venir y acompañarnos en este homenaje a nuestro querido amigo Celso Sotomarino Chávez. Con Celso tenemos una amistad que en mi caso se remonta a más de 50 años, cuando siendo todavía estudiante de Ingeniería de Minas en un viaje al centro del país con don Alberto Benavides, coincidimos en un restaurante bastante conocido que había en la hora de Guaymanta. Y en esa época Celso era el gerente de la mina San Vicente y justamente nos invitó a pasar por San Vicente a conocer la mina. Es decir, medio siglo de amistad y sobre todo en los últimos 20 años hemos coincidido en nuestro interés de abogar por una minería responsable en un programa que es producido por nuestro amigo Antonio Franco, a quien hay que agradecerle en realidad la organización de este evento. Yo solamente he firmado la invitación, pero él ya lleva muchos años organizando la celebración del cumpleaños de Celso, en esta ocasión de una manera muy especial con ocasión de sus 97 años. Y para ello también hemos invitado a otras personas a intervenir, un poco diferente que en ocasiones anteriores. Está el caso de Roque y de Nando, que nos van a ilustrar con algunas ideas sobre el tema de la Constitución. Y tenemos también a nuestro querido amigo Rómulo Mucho, que también es parte de esta aventura periodística que compartimos con Celso en el programa Minería y Energía. Se transmite ahora sí por la televisión libre a través de Viva Televisión y también seguimos por el internet. Entonces, nuevamente, muy agradecidos a todos ustedes por acompañarnos esta tarde en este homenaje a Celso, y le doy el uso de la palabra a Rómulo. A ver, tú lo anuncias. Rómulo, todos conocemos a nuestro querido amigo Rómulo Mucho, que igual que Celso es el otro ingeniero de minas con vocación política que ha integrado el Congreso de la República y que también nos acompaña en este programa Minería y Energía. Él nos va a ilustrar un poco con una reseña de la vida de Celso. Gracias, Mario. La verdad es que la reseña de Celso, nosotros le decimos don Celso, es muy grande. Espero que tengan la paciencia de escucharlo porque se lo merece. Voy a empezar por el resumen. Entre los ingenieros de minas que a lo largo de la historia han incursionado con éxito en la política nacional, uno de los más reconocidos por su proactividad en defensa de la inversión minera y lograr que los recursos que ésta genera para el Estado sirvan efectivamente para la lucha contra la pobreza de manera descentralizada, ese es Celso Sotomarino. Minero notable que pasó de las minas al Congreso de la República, dejando una impronta imborrable a favor del desarrollo del sector en el país. Su importante trayectoria como parlamentario se evidenció en sus aportes para salvaguardar los intereses de capitales nacionales y extranjeros para las inversiones mineras,
los que no podían ser vulnerados sino validados por el poder judicial a nivel de cláusulas en los contratos ley. Eso generó la ola de inversiones. David Bayón, hombre de avanzada, también siempre lo tuvo en cuenta. La idea que defendí en el Congreso no era mía, sino básicamente de Hans Fluri, que yo está contemplado en los artículos 61 y 125 de las constituciones del 79 y 93. Creo que ese ha sido mi aporte más importante como parlamentario en la minería, defender las inversiones que atiza con mucho orgullo. Yo voy a hacer una reseña de su vida. Nació el 15 de febrero de 1926 en 2 de Mayo, pueblo ubicado en la provincia de Ucayali, región Loreto, donde hizo sus primeros estudios en la escuela fiscal de esa localidad en la selva peruana y posteriormente en Iquitos, después en el colegio Antonio Raimondi de la capital. En 1948 se graduó como ingeniero de minas de la antigua Escuela Nacional de Ingeniería y años después estudió economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De otro lado, siguió cursos de equipamiento minero en Estados Unidos, Francia y Alemania. Inició sus labores profesionales con mucho éxito, siendo jefe general de minas de Huarón. Luego se desempeñó como gerente de ventas de Joy Manufacturing Company. Gracias a esa experiencia recorrió casi todo el Perú y conoció la mayoría de distritos de nuestro país y muchas personas, algunas de las cuales conserva hasta hoy como entrañables amigos. Años después fue director gerente general de Compañía Minera San Ignacio de Morococha, Unidad San Vicente. En la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ocupó el cargo de jefe de estudios económicos. Luego dice, me acompañaron en esta experiencia Roger Arévalo y Jesús Canés. Allí por primera vez hicimos la consolidación de todas las contabilidades de las compañías mineras y también tuvimos los datos de cuántas eran las inversiones productivas y exportaciones, trabajo que no se había hecho en conjunto antes, recuerda. En el Congreso, desde 1978 y por un periodo de 16 años, Celso Sotomarino se entregó de lleno a la actividad política. El doctor Luis Bedoya Reyes, su profesor en el Raimondi, fue quien lo invitó a militar en el Partido Popular Cristiano y fue elegido para integrar la Asamblea Constituyente de 1979. Con especial afecto recuerda a uno de sus inolvidables amigos y a quien le adjudica haberlo impulsado a la arena política. Fue Fernando Noriega Calmet, político innato, exministro de Fomento y Obras Públicas del gobierno de Rodríguez. De una amplitud política casi inusual, sin prejuicios partidarios, conformó la Comisión de Minería con Hugo Blanco. Corrían los últimos años de la década del 70, tiempo en el que el 30% de los parlamentarios eran de extrema izquierda. Experiencia similar la vivió con Genaro Ledesma Izquieta, con quien elaboró la ley del canon estipulado en sus inicios, que sería el 25% del impuesto a la renta, no siendo un desembolso nuevo para las empresas mineras. Con genuina admiración y aprecio, exalta el nivel político de Víctor Raúl Eya de la Torre, con quien forjó una especial amistad. Dice, tengo de él un recuerdo muy respetuoso, me pareció un personaje realmente superior. Desde afuera del APRA era un enemigo político, pero un hincha personal de las ideas de la Torre, quien acogió muy bien las propuestas pro-mineras, afirma. Acostumbrado a lidiar con egregios representantes de la política nacional, de los cuales se expresa con fluida naturalidad, no solo por su experiencia política, sino porque más lo conmueve la gente de pocas palabras y tiernos afectos. Se emociona cuando nos cuenta que cierta vez se estremeció hasta la médula cuando un niño en las frías alturas de Puno lo reconoció con entusiasmo, diciéndole a sus pequeños amigos, ¡hey, miren, ahí está Celso Sotomarino! También ha ocupado otros importantes cargos, tales como director del Banco Minero del Perú, presidente del Directorio de Minería Diluvio, director de Minera Santa Isabel, presidente del capítulo de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú en 2 oportunidades.
presidente del Instituto Científico Tecnológico Minero. Siempre apostando por el potencial minero de nuestro país y con confianza de que gracias a el Perú puede forjarse un futuro promisorio, fue presidente de la 20ª Convención Minera que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en tiempos del primer gobierno de Fujimori, de quien considera eso una brillante gestión en ese periodo, gracias al impulso que se le dio a las inversiones mineras, entre otros aspectos. Este minero notable también se desempeñó como gerente general de la compañía minera Sullivan Shawindo y de la canadiense Trinity, demostrando que su pasión por la minería sigue viva e inagotable y que seguirán aportando al país desde la tribuna de la honorabilidad, inteligencia y apuesta decidida por la actividad minera como motor de la economía del país. Y desde hace más de 20 años, a través del Instituto de Ciencias de la Tierra, que actualmente dirige, sigue promoviendo nuestra minería, informando, educando y defendiendo la industria minera nacional a través de la radio, la televisión y las tecnologías digitales como las redes sociales. Esa es la reseña de nuestro querido Celso, queridos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Roque. Y ahora vamos a invitar al ingeniero Roque Benavides para que también nos brinde sus palabras respecto a este homenaje y a su gran obra en la Constitución del 93 que fomentó el milagro económico peruano. Mi querido César, mi querido Celso, mis queridos amigos, siempre es muy grato reunirnos y estar juntos para hablar de las cosas que hemos vivido, las cosas que nos gustan sobre la industria minera, ¿por qué no decirlo? Me pidieron que hablara un poco sobre la constituyente que está tan en boga y que se está discutiendo tanto, y sobre las constituciones del año 79, que dicho sea de paso acá pusieron 78, y es del 79, y la del 93. Por razones de edad ya hemos pasado, creo que la primera votación que yo hice, porque hubo antes el gobierno militar, fue la Constitución del 79. Fue la única vez que yo pude votar por el doctor Aya de la Torre, con el C1, y que ganó esas elecciones. Y comenzaré a hablar sobre esa Constitución porque me trae muchos recuerdos. No sé cuántos de ustedes han leído el libro El joven centenario, del doctor Luis Bedoya Reyes. Bueno, yo les recomiendo ese libro, un libro extraordinario. Yo conocí también al doctor Luis Bedoya Reyes, y una anécdota que él comenta en ese libro, que es estrictamente cierta, es que el doctor Aya de la Torre saca la mayor votación, el C1 saca la mayor votación, pero no le alcanzaba para ser presidente de la Asamblea Constituyente. La izquierda inmediatamente buscó al doctor Luis Bedoya Reyes para ofrecerle la presidencia de la Constituyente. Y el doctor Bedoya, y me lo ha dicho a mí, seguramente Celso lo ha escuchado igual que yo, dijo, pero yo no confiaba pues en esos señores, Roque, así que yo no iba a aceptarles. Y les puedo decir de primera fuente, por Víctor Raúl y por el doctor Bedoya, que cuando se instaló la Constituyente del año 79, no se sabía quién iba a ser el presidente. El doctor Bedoya, sin pedir nada a cambio, ninguna condición, se paró y dio un discurso diciéndole a Víctor Raúl: nosotros lo respaldamos a usted para que sea presidente de la Constituyente. En ese momento el doctor Aya de la Torre se baja de donde estaba y se da un abrazo en el centro del hemiciclo. La calidad del doctor Luis Bedoya Reyes hay que destacarla, porque esos son los políticos que nos faltan en estas épocas. Realmente una constitución que fue redactada, muchos dicen, en democracia. ¿Y dónde estaban los militares? En Palacio de Gobierno, en el año 79. Así que mucha democracia del 79 fue una salida de la dictadura para poder llegar a la democracia.
Y eso hay que agradecerle a quienes participaron en esa constituyente. Quienes no participaron en esa constituyente tendrán pues en su conciencia no haberlo hecho. Seguramente tuvieron más réditos políticos que los que sí participaron. Sin embargo, esa constitución fue redactada 10 años antes de la caída del muro de Berlín. 10 años. No hay que olvidarse del contexto histórico. 10 años antes, lo que significaba que la Guerra Fría estaba en su cúspide. Hablemos pues, si en 1917 viene la Revolución Rusa, en 1979 estábamos hablando de 60 años de la Revolución Rusa, y por lo tanto todavía había una influencia importante del comunismo, aunque en el Perú pareciera que sigue habiendo influencia del comunismo. Lo que es concreto es que esa constitución se tuvo que redactar teniendo a Morales Bermúdez en el Palacio de Gobierno, teniendo todavía el comunismo teóricamente sólido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas vivita y coleando, y se tuvo que redactar esa constitución para salir de ese problema. Aya La Torre y el doctor Luis Bedoya Reyes, apoyados por un hombre como Celso Sotomarino, lograron sacar esa constitución que nos permitió vivir en democracia toda la década de los 80. Es muy importante tener eso presente. Sin embargo, es obvio que la constitución del año 93 fue redactada 4 años después del derrumbe del muro de Berlín. El espacio-tiempo histórico, como hubiese dicho Aya La Torre, era distinto. Era evidente que el comunismo había fracasado y que había quedado demostrado que era un fracaso. Por lo tanto, había que mirar esa constitución con otros ojos. Allí es donde entra don Celso Sotomarino con ideas claras, y por supuesto se redacta ese capítulo económico que quienes están en contra de la inversión quieren eliminar. Y lo quieren eliminar porque no están a favor pues, de la inversión, quieren aislarnos del resto del mundo. La Constitución del año 93, como lo dice García Salvatecchi, fue redactada en base a la Constitución del año 79. Mucha gente no querrá decirlo, pero es la verdad. Ustedes comprenderán que las constituciones son una seguidilla de constituciones. La del 79 fue hecha en base a la del 33 y la del 93 fue hecha en base a la del 79. Sin embargo, había que incluir precisamente todos los cambios positivos que habían pasado en la historia de la humanidad, y el hecho de la destrucción del muro de Berlín permitía que hubiera un capítulo económico con mucho más apertura. Después de eso, por supuesto, han venido los tratados de libre comercio que nos han incluido con el resto del mundo y que nos hacen participar más de la economía mundial. Celso Sotomarino participó, por supuesto, en las dos constituyentes. Es interesante. Eso es una historia viviente lo que tenemos con nosotros a este querido amigo. Fue autor del capítulo económico. Autor también de la ley del canon minero. Eso es importante. Yo estoy seguro que si es que repensamos la descentralización y si repensamos cómo distribuimos ese canon minero, podríamos mejorar la situación de nuestro país. Creo que parte de esta tragedia que hemos vivido en el mes de diciembre, enero, y todavía quedan ciertos rezagos, podría subsanarse si es que se repiensa esa descentralización, que la verdad, yo un poco en broma, un poco en serio, siempre digo que en el colegio a mí me enseñaron que habían 24 departamentos. Un día amanecí y habían 24 regiones. Eso no es descentralización. Hay que regresar a buscar algo como lo que decía Javier Pulgar Vidal, las 6 regiones transversales unidas por el Mar de Grau, integrándonos más en macroregiones. Eso le tocará a otros. Pero la base de todo esto
la dio Celso Sotomarino con su trabajo, con su esfuerzo, con su experiencia y por supuesto con su bonomía y ese don de gentes que él tiene. Me pidieron que hablara un poco de la Constitución. Yo no puedo sino mencionar a esa gente tan querida como fueron el doctor Ayala Torre, el doctor Luis Bedoya Reyes, con quien me tomé algunos huizcachos conversando sobre estos temas, y por supuesto y sobre todo con Celso Sotomarino, que es hoy día nuestro homenajeado y que lo tenemos acá con nosotros para que nos siga contando cuál es el sendero que tenemos que seguir para el desarrollo de nuestro país y de nuestra industria minera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Buenaventura, actual decano departamental del Colegio de Ingenieros de Lima y presidente de Minas Buenaventura. Ahora vamos a invitar al ingeniero Fernando Chidonis, ex gobernador de Ica, y también nos brindará sus apreciaciones sobre este homenaje. Muchísimas gracias, don Celso y Mario, que me llamó a pasarme la voz para hablar de la Constitución del 93 y lo que ustedes mismos han descrito como el milagro económico peruano. Permítanme criticarlos. Cuando ponen milagro económico peruano, están limitando el alcance de la Constitución del 93. Es mejor hablar del milagro peruano, sin sector, porque esa Constitución produjo un milagro en nuestro país, aunque muchos no lo quieran reconocer. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía 1976, un judío extraordinario que hizo su vida en la Universidad de Chicago, dijo: uno de los grandes errores de la gente es juzgar las políticas y los programas por sus intenciones más que por sus resultados. Reforma agraria es una ley muy bien intencionada, pero un fracaso. La Constitución del 93, por supuesto, fue bien intencionada, pero sobre todo produjo resultados. Por eso es una buena Constitución. Por sus resultados, no por sus intenciones. Efectivamente, me pidieron comparaciones, y la verdad que da vergüenza comparar la Constitución del 93 con la del 79. La del 79 tuvo 14 años de vigencia, 79 a 93, y la otra va por 29, 30 y sigue. Sobre la base de la Constitución del 79, el promedio de crecimiento del Producto Bruto del Perú fue 0.2% anual. Con la Constitución del 93, promedio 4.8%, porque ahora está bajando el promedio, pero era mucho más. O sea, 24 veces más rápido creció el Perú con la Constitución del 93 comparado con la del 79. La inversión se multiplicó, las exportaciones se multiplicaron. En el año 79, muéranse de risa, el Perú exportó 3.700 millones de dólares. Todo el Perú exportó 3.700 millones y el año pasado 64.000. 17 veces más hemos exportado el año pasado que en el 79 gracias a esta Constitución. El Producto Bruto per cápita, ¿no? Cómo impacta la economía en cada uno de los peruanos, fue $968 en el 79 versus hoy día 6.940. Se multiplicó por 7 veces el valor económico aportado por cada peruano. La pobreza, ¿acaso no es eso lo que busca una buena Constitución? ¿Reducir la pobreza? Pues la redujo de 58% de los peruanos que eran pobres en el año 79 a 20%. Casi de 60 a 20. Eso logró la Constitución del 93. Y la pobreza extrema de 19 a 3%. La inflación, que era un
pan de cada día, la eliminó la Constitución del 93, la deuda pública, que era 60% del producto, el Perú vivía pagando deudas, la bajó a 25% del producto. Las reservas internacionales, que eran cero en el año 79, son hoy día 75.000 millones de dólares de ahorro peruano que están en las cuentas del Banco Central, es decir, más que todo un año de exportaciones. Y la recaudación tributaria, que en el año 79 fue de 20.000 millones de soles, el año pasado SUNAT recaudó 180.000 millones de soles, 19 veces más la recaudación. Entonces, por todos lados, la Constitución del 93 produjo resultados. ¿Qué hizo la Constitución del 93 de milagroso? Pues promover la inversión privada. Tan difícil, les cuesta a muchos valorar eso. Eso produjo trabajo, el trabajo produjo bienes y servicios, se comercializaron en el mundo entero y eso produjo ganancias, como tenía que suceder. Y las ganancias, como dice la teoría, se distribuyen entre tributación, el 30% de las ganancias, y ahorro. El ahorro revierte al ciclo productivo y se estableció este círculo virtuoso de la economía que produjo estos resultados de reducción de pobreza y generación de bienestar. Y la tributación, que también se disparó, repito, de 20.000 millones a 180.000 millones de soles, se le entrega, así es la teoría, se entrega al Estado para que brinde agua, salud, educación y seguridad. Así funcionan las economías. Es un poco más complejo porque es agua, vivienda, infraestructura, salud y medio ambiente, educación con deporte, cultura y ciencia, y seguridad, seguridad ciudadana, cosa que estamos extrañando mucho, y seguridad jurídica. Entonces, claramente, la Constitución del 93 tiene que analizarse en detalle y se puede concluir que lo privado funcionó y lo estatal fracasó. ¿Por qué pudo haber fracasado lo estatal? Por lo moral, ¿no? Es la corrupción la que acabó la fiesta de la Constitución del 93, injustamente, porque una Constitución no promueve la corrupción, la sanciona. Simplemente violamos sistemáticamente la Constitución y fue la corrupción, principalmente la corrupción estatal, la que malogró todo lo que se esperaba de esta Constitución, que lo logró en el ámbito privado. Entonces ahí viene la reorganización del Estado, y lo había apuntado, y por eso coincidimos. Por supuesto que hay que fusionar ministerios, hay que fusionar regiones, hay que ir a Javier Pulgar Vidal, y hay que fusionar distritos. El Perú es uno de los países que más distritos per cápita tiene. Comparémonos con Colombia, nosotros tenemos más de 1.800 distritos. Colombia, con 50 millones de habitantes, tiene 1.000 distritos, para que tengan una idea. Aquí se crean distritos a cada rato con fines políticos. Y replicar el éxito de las instituciones autónomas. Yo creo que hemos politizado los servicios públicos y hemos fracasado por lo moral. ¿Qué cosa estatal funciona? Yo encuentro dos ejemplos, y hay más, por supuesto. El Banco Central de Reserva es uno de ellos, y Panamericanos Lima 2019 en lo que a infraestructura se refiere. Esas dos instituciones fueron exitosas porque fueron autónomas, apolíticas. Lo que tenemos que hacer es blindar a los municipios, a los gobiernos regionales, a los ministerios de lo político, ¿no? Y profesionalizarlo para lograr los resultados que se están logrando en estas dos instituciones. Lo del canon minero, vamos, es nuestra responsabilidad convertir un concepto justo, como es el canon, pero fallido en su aplicación, a un concepto justo y exitoso en su aplicación. Hay que involucrar al contribuyente, que es la minería, en la gestión del canon, porque no puede ser que se satanice la minería porque el canon no ha generado desarrollo. ¿Quién es el que gestiona el canon si no son los políticos? ¿Ya? Repito, desde todas las instituciones mineras que son tan conocidas y tan importantes, tenemos que machacar
El contribuyente tiene que ser parte de la gestión del canon minero y no podemos cederle la gestión a estos políticos corruptos que realmente nos están malogrando la vida. La Constitución del 93. A mí me tocó vivir la experiencia de Monitor Company en el año 92, 93. Yo fui a Boston, uno de los 30 peruanos que fuimos, para que nos capacitaran en planificación estratégica. Y yo seguí el curso, yo conocía al propio Porter allá, y nos dijo, hay que aprender a soñar el futuro sin restricciones. Entonces teníamos que soñar al Perú, en ese entonces. Y en el sector agrícola, yo recuerdo porque yo estaba en esa mesa, Perú exportaba 300 millones de dólares de productos agrícolas, café básicamente. Chile exportaba 6.000 millones de dólares. Chile siempre ha sido para nosotros el ejemplo a alcanzar. Entonces soñemos al Perú. 300 millones de dólares. 3.000 decía uno en el 2020. 3.000 millones, de 300 a 3.000. Tómate un pisco. 4.000 subía el sueldo. Más pisco. Y borrachos llegamos a 5.000 millones de dólares en el 2020. Y el año pasado hemos superado 10.000. Bueno, algo parecido ha sucedido con la Constitución del 93. Es muy frecuente hablar de que el sueño se hizo realidad. Bueno, en el caso de la Constitución del 93, la realidad superó el sueño. Nadie soñó que los resultados de la Constitución del 93 iban a ser tan extraordinarios. Por eso hay que agradecerle a todos los que participaron en la Constitución del 93, porque hicieron que la realidad, cosa que muy pocas veces ocurre, superara al sueño. Y tengo que hablar de una experiencia muy personal con don Celso, que estoy seguro él no se acuerda. Yo nací en el año 50, salí del colegio en el 67, estudié con Mario, con Roque y algunos quizás de acá, Santa María. Y mi papá murió en el 68, al año siguiente de que yo saliera del colegio, 17 años. Él murió a los 45, increíble. Y mi mamá tenía 41 años y 11 hijos. Entre paréntesis aparecieron unos pretendientes porque muy bonita fue mi mamá siempre, pero cuando vio a los 11 salía... No se concretó la pretendida... el clip, pero 41 años con 11 hijos, pero bueno, a lo que quería llegar es que yo me estaba preparando para la uni y mis tíos, Alberto y Jorge, que todos ustedes conocen, estaban pues muy preocupados por sus sobrinos, los Sillones Benavides, ¿no? Que acabamos de perder a nuestro padre, y me dieron una oficina en Buenaventura para que estudiar con 11 hermanos era pues imposible, ¿no? Entonces yo estudiaba en Buenaventura. Y ambos tíos extraordinarios, más todos los hermanos, Ismael, tía Rosario y tía Tere, ¿cómo ayudamos a estos chicos? Y ambos, tío Alberto y tío Jorge, dijeron, quiero que conozcas a Celso Sotomayor. Así me dijeron, yo tenía 17 años. Él es un gran motivador. Así conocí a don Celso, como un gran motivador. Y fui donde me dijeron que tenía que ir. Y ya estaba pelado, igualito que ahora, no ha cambiado nada, ¿no? Esto era el año 67, siempre fue calvo. Y me habló de lo que es el esfuerzo personal. Me habló de la justicia. Me hablaba del bien y de la vida. Don Celso, yo tenía 17 años. Entonces, me habló de lo que es tener confianza en uno mismo. Todo eso me dijo don Celso, y por supuesto fe en Dios
y vas a ingresar. Ese tipo de motivaciones me dio don Celso Sotomarino. Yo estaba pues muy triste por la muerte de mi padre, pero ingresé a la UNI y yo le debo mi ingreso a don Celso. Fue muy difícil, ¿no? Con todos los problemas familiares, la UNI siempre fue muy difícil. Ingresé a la Pacífico, facilísimo, no se ofendan los de la Pacífico, pero el problema era la UNI, ¿no? Ingresé a la UNI. Entonces, así como la Constitución del 93 ha cambiado y para bien la vida de todos los peruanos, incluso los que no la valoran, quiero decir que don Celso Sotomarino me cambió la vida a mí también. Muchísimas gracias. Antes de que el ingeniero agradezca, vamos a dar la palabra al doctor Ángelo Flores Sanado, un entrañable amigo y compañero de la política y de la preocupación nacional. Así le decían a mi hermano en el colegio. Querido Celso, para agradecer tu amistad, para agradecer tus enseñanzas, gran amigo y maestro. Y digo amigo porque siempre se recibió sus consejos. Y digo maestro porque siempre se recibió sus enseñanzas. Como amigo, sabía expresar lo que uno debía hacer. Y me acuerdo que después de ingresar al PPC, impulsado, yo no pretendía estar en ninguna actividad pública, sino solo en la privada, por un gran amigo que me llevó, dos, Boris de la Piedra y Tito Percivale, pero el que me recibió fue Celso. Y en esas comisiones políticas, con la mano en el hombro, me decían: no hables nada, primero escucha y aprende, después hablarás. Sabia enseñanza. Y en el Congreso recibí de Celso la más grande enseñanza política, porque Celso no fue legislador, fue antilegislador. Cada vez que se paraba, deshacía los proyectos que estaban en discusión, porque realmente eran una calamidad. Supo enseñarle a los parlamentarios que no por ser parlamentarios se deben escribir estupideces. Y lo decía abiertamente lógicamente, la educación que siempre le hemos reconocido a Celso. Pero su enseñanza era clara: no hagan barbaridades. Y dos personas lo siguieron a Celso, y eran del APRA. Uno era Juan Valdivia, que ustedes conocen, que fue ministro de Energía y Minas, y el otro era Lucho Heise. Se paraban y deshacían los proyectos porque eran malos, pero eso lo aprendimos de Celso. Y nos decía otra cosa, los que todavía éramos novatos, porque el gran sistema de que hubiera reelección parlamentaria era como un colegio. Hay profesores y hay alumnos. Hoy día tienes alumnos y no hay profesores. Tenemos que regresar al otro sistema. Y Celso nos decía: habla bajo, porque así te escucharán. Y tenía toda la razón. Y cuando muchos protestaban en los años 90, cuando recién llegamos algunos al Parlamento, porque te constreñían a no más de 5 minutos, Celso nos decía: oigan, en 5 minutos se puede decir mucho, muchísimo. Y nos enseñó además a hablar y a escribir, no hablo de ortografía, sino con simpleza. Las leyes, yo soy ingeniero, decía Celso, pero las leyes no son para los abogados, son para todos los ciudadanos.
y por lo tanto tienen que entenderse. Dejen ustedes de lado latinajos y tonterías y escriban simple. Las leyes tienen que ser entendidas por todos. Por eso les decía que le debo mucho a Celso y le reconozco su amistad, su bonomía, su sapiencia y sobre todo su dote de maestro. Queremos tener a Celso mucho tiempo con nosotros para seguir aprendiendo de él. Gracias, Celso. Cuando el maestro llega y nosotros teníamos, él nos contaba sus experiencias en la mina y éramos conscientes en esa época de que nuestra actividad minera tenía un rol social y él nos hablaba de eso, nos hablaba de la importancia de que es vivir en un campamento minero, porque muchas veces hablamos de minería, pero no somos conscientes que la minería, aparte de dar riqueza y dar desarrollo y progreso, existe en el entorno mucha pobreza. Y si hoy en día tenemos los problemas que tenemos, es porque cuando la gente del entorno tiene hambre, tiene frío, con su defecto, la gente no ha dormido en un campamento minero como era antes. Entonces, realmente no podemos a veces reconocer los ejemplos que nos daba nuestro maestro. Celso Sotomarino para nosotros significó mucho. Mi promoción, cuando cumplimos los 50 años, lo invitamos nuevamente. Y él, eso ha sido hace 4 años. Celso nos dio una clase nuevamente magistral, pero esta vez sobre política. Porque él es un convencido de que la única manera realmente de poder hacer algo más es entrando en política. Y en ese momento muchos de nosotros coincidimos con él, porque creemos de que realmente hay un vacío muy grande. Si regresamos un poco a lo que hemos estado escuchando antes de los congresos, las constituciones del 93, ¿por qué tuvo éxito Alberto Fujimori? Porque se rodeó de gente capaz, se rodeó de gente inteligente que en Perú realmente existe, formados en el extranjero o acá, no políticos, gente que está buscando favores. Yo recuerdo haber conocido a Yoshiyama. Yoshiyama llamó al grupo de estudio, llamó a un grupo netamente inteligente y capaz, y ellos, en cierta forma, fueron los que dieron soluciones. Pero tiene muchísima gente capaz de preparar. Lo que hay que hacer es llamarlos, buscarlos. Porque si no hacemos eso y seguimos con el mismo discurso de siempre, realmente en Perú va a ser muy difícil. Cuando uno recuerda la época de Abraham y de la época de la Constitución del 93, ustedes recuerdan cuál era la tasa de descuento. Esto es para el economista aquí presente. La tasa de descuento que el Perú cuando comenzó a valorizar después de la época del terrorismo era del 22%. ¿Eso qué significaba? Que cuando había que hacer una evaluación, prácticamente los valores de las propiedades eran niños. Entonces, si bien es cierto la Constitución ha dado mucho éxito, es porque se motivó a la inversión. Y uno de los factores importantes que se dieron para motivar la inversión fue la depreciación acelerada. En ese contexto, el inversionista era consciente de que lo que invertía lo podía recuperar, pero el escenario de esa época es distinto al escenario actual. Por eso las personas que están en política o tienen interés de política, yo les puedo decir que es necesario de que se revise esa parte, porque los comunistas o los izquierdistas, como quieran llamarlo, reclaman y dicen: las bambas no pagan impuestos. Claro, nosotros pagamos impuestos, pero ¿después de qué? Después de recuperar la inversión.
La Pampas es una inversión de 10.000 millones, con una cantidad simbólica, de los cuales 5.000 millones prácticamente están para ser desgraciados. Si la Pampa tiene un ingreso de 3.000, tiene un coste de 2.000, tiene 1.000 de margen. Esos 1.000 de margen, en los 5 primeros años no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque así fue hecho. Pero hoy en día la cosa es diferente. Y como se ha mencionado, la minería y toda inversión tiene que tener inclusión social. Obras por impuestos, venimos hablándolo nosotros en el Colegio de Ingenieros hace años. No solamente obras por impuestos, salud por impuestos, educación por impuestos. Porque si dejamos de que los gobiernos regionales hagan lo que tienen que hacer, realmente sabemos que no lo van a hacer. No es asunto de dar dinero, es asunto de hacer escuela, de enseñar. Y eso es lo que nosotros hemos recibido en la vida. Y de Celso, ¿qué hemos recibido? Humildad. Celso es una persona que nadie puede decir que se ha beneficiado con algún poder económico, con un poder político, no. Es un hombre ejemplar. Y el homenaje que se le da hoy día es reconocer al hombre, a la esencia, a ese espíritu que él tiene de juventud. Pese que tiene 97 años, es un joven que se levanta y realmente nos da muchas lecciones a nosotros. Celso, yo te agradezco infinitamente esta oportunidad de poder saludarte como tu alumno, y seré siempre tu alumno. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y acá nos va a hablar un geólogo también, porque el ingeniero Celso Sotomarino no solamente ha sido economista y minero, sino también geólogo, uno de sus últimos descubrimientos mineros. El economista Carlos Mercancía Joaquín también trabajó con Celso en la Sociedad Nacional de Minería. Muchas gracias. Bueno, mi gran saludo a mi amigo Celso, porque hemos trabajado bastantes cosas juntos, y de verdad que es uno de los mineros que desde el principio comenzaban a tener en cuenta todos los principios económicos para el desarrollo de la minería. Estaba él, entre otros, de los grandes de la minería que he podido conocer. Y efectivamente, Celso tiene una experiencia, un desarrollo profesional que lo comparte. Es importante conversar con él, es importante hablar y discutir con él sobre temas mineros y económicos. Creo que eso, en la relación que he tenido con él, una grata relación de muchos años, yo entré a la Sociedad de Minería más o menos también por encargo del ingeniero Roque Benavides, un poquito antes en el IDEM. Entré cuando regresaba de Inglaterra, eso es a fines de los 80, principios de los 90, y ahí comenzamos a trabajar una serie de temas que creo que han sido muy importantes para el desarrollo del país y el desarrollo de su minería. Se desarrollaron conceptos como el aporte tributario, el tema de los encadenamientos de la minería, y hoy por hoy inclusive se puede hablar, y los desarrollos estos han venido avanzando en esas épocas, en el año 89 o 90, junto con Roque y el apoyo de los diferentes entidades. En un año sacamos 12 libros de economía minera o vinculados a la economía minera. Realmente fue un récord. Nuevamente estamos trabajando en el tema de economía minera y se ven los cambios importantes y se ve el gran salto que ha dado el país gracias a la minería. Hoy día estaban hablando de las dos constituciones y lo importante que fueron para el país. Pues en números vale la pena mencionar que de todos los países de América Latina, si comenzamos a medirlos desde el 2000, si hacemos base 100 en el 2000, el que más ha crecido es Perú.
largamente más que todos los países. Y eso en buena medida porque se dio la oportunidad, se habló de economía minera, se habló de la necesidad de inversión y el gran potencial que tenía este país en inversión minera. Todavía entre los que estamos, nos acordamos de las grandes crisis que tuvo el Perú. ¿Cuáles eran las dos grandes crisis que tenía el Perú? Eran las dos grandes brechas, la brecha fiscal y la brecha externa. Devaluábamos mucho porque no había suficientes recursos para el gasto público, o devaluábamos mucho porque no habían dólares para importar lo que necesitábamos consumir. Y eso generó grandes crisis económicas y grandes crisis políticas. Yo creo que con el cambio de mentalidad que se da en los 80s y en los 90s, este tipo de problemas se allanan y hoy por hoy, pese a la tremenda crisis política que estamos viviendo, el tipo de cambio se mantiene. Estas son cosas interesantes y que se han venido consolidando en la discusión nacional, que quieras o no, también viene haciendo un reconocimiento general a la minería. Hace unos años la minería no tenía un reconocimiento tan importante como el que tiene ahora. Ustedes hablan con la gente joven, la mayoría, todos, casi todos, reconocen el aporte del sector minero al desarrollo nacional. Y eso es gracias a personalidades como la de Celso, que han trabajado desde un principio en estos temas. Además, Celso tiene una virtud adicional, porque también, de mi experiencia, hay pocos ingenieros o personas del sector empresarial o funcionarios del sector minero que han entrado a política. Tenemos 2 o 3 que son destacados. Don Alberto fue alcalde de Cerro Pasco, Celso ha sido congresista, Rómulo también ha sido congresista, Hans Fluri ha sido ministro, pero no nos involucramos tanto en política y es algo que ahora creo que es obvio, que es importante destacar. El involucramiento de las personalidades que conocen sobre algo en temas que son trascendentes para el Perú. Y realmente con un desinterés grande, porque no es que se hayan beneficiado de la situación, sino al contrario, han beneficiado a este país y han beneficiado a sus mayorías. Por eso creo yo que el reconocimiento a Celso y en la persona de Celso, a muchos de los ingenieros que han trabajado por este país, para el desarrollo de este país, y que todos conocemos. No quiero entrar en nombres, porque probablemente podría cometer el error de que se me olvide alguno, pero hay unas tremendas personalidades que son los que han contribuido al gran desarrollo y al cambio del que hablaba Nando antes en los temas de pobreza, en los temas de crecimiento, en los temas de inversión y de beneficio para el país. Creo que en la personalidad de Celso podemos reconocer estas características y estas cualidades que son importantes para el país y para todos los peruanos. Entonces, en base a estos criterios, Celso, este homenaje muy bien merecido es un reconocimiento a toda la labor que has desarrollado tú y todos los personajes involucrados en esta promoción del desarrollo nacional. Muchas gracias y un abrazo grande. Gracias al señor Carlos Caseco y ahora a la señora Isabel, por favor, antes que se retire el señor Roque. Muy buenas tardes con todos. Yo quisiera primero agradecerles por haberme hecho parte de este homenaje tan bonito a Celso, conmemorando su cumpleaños y celebrando su vida, una vida tan generosa y tan bonita, y su obra. Yo conozco a Celso desde que era muy joven, un gran amigo de mi padre, compañero de andanzas mineras y de mi papá. Y también lo único que quiero decir es que mi familia y yo solo tenemos gratitud y mucho amor y amistad con Celso. Solamente eso quiero decir. Feliz cumpleaños, Celso. Muchísimas gracias por todo lo que has dado al Perú, por lo que das a tus amigos y sobre todo por lo que has dado a mi familia y a mí. Muchísimas gracias.
Vamos a dar la oportunidad a otra personalidad que no es del sector minero, es del Cuarto Poder, decano del Colegio de Periodistas de Lima, el señor Luis Tipacti. Bueno, solamente voy a ser corto, porque en mi experiencia periodística de muchos años, casi 50 años, he tenido la oportunidad de recorrer todos los temas periodísticos. Y lógicamente uno de ellos era llegar al Congreso de la República. Trabajaba en los años 80 en el diario El Comercio, en la página política, donde quería llegar. Y ahí tuve la ocasión de conocer a grandes personajes en ese entonces, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Aquí vemos justamente a dos prominentes, al doctor Ángelo Flores Arauz Esparza y al ingeniero Celso Sotomarino. Y realmente, como los periodistas de hoy, los periodistas de antaño, mejor dicho, extrañamos realmente esas clases magistrales que nos daban ellos cuando hacían sus alocuciones, sus intervenciones y lógicamente también esas controversias que tenían con dirigentes políticos de otras tiendas. Sentarse, escuchar en el Senado, por ejemplo, al doctor Luis Alberto Sánchez, a Manuel Ulloa, al propio Genaro Ledesma de izquierda, a Rolando Breña Pantoja, que podían discutir, discrepar, pero en forma privada eran clases magistrales. Igual en diputados, escucharlo al ingeniero Celso Sotomarino Chávez, al doctor Roberto Ramírez del Villar, entre otros, era realmente que uno aprendiera, conociera el tema político del momento y lógicamente aprendiera y supiera valorar el trabajo que hacían ellos. Y nunca tuvimos problema en hacer una entrevista, en ir a buscarlo a comisiones, cuando queríamos hacer algún trabajo de investigación o un proyecto de ley que ellos estaban presentando, preparando. Realmente era otra cosa y nosotros creemos, ojalá, que esto vuelva por nuestro país, por el desarrollo. Pero como lo acaba de decir el ingeniero, esos trabajos que ustedes han realizado muy importantes han logrado que el país crezca en estos últimos 30 años. Y ojalá y esperamos que no se detenga. Esperamos que también que los próximos políticos que puedan asumir en las próximas elecciones sean y tengan la convicción de trabajar por el bien del país. Que puedan haber discrepancias, sí, y es lógico y natural que haya discrepancias, pero con altura, con conocimiento y con preparación. La única forma de llevar adelante al país es con preparación. Y estos señores que están acá, que nos enseñaron, tenían mucha preparación, mucho estudio y creo que merecen nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Gracias, señor decano, departamental de Lima, del Colegio de Periodistas del Perú. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos a tener el agradecimiento del ingeniero Celso Sotomarino por este homenaje. Bueno, primero los saludo, los quiero, aprecio enormemente estar con ustedes, aprecio todo el privilegio que es para mí esta reunión. Apruebo que quise buscar en mi vida entera poder hacer que las cosas se dieran, que las cosas se dieran por bien, que las cosas se dieran para poder hacer que se realice aquello que todos soñamos, todos desearíamos que se realizara de una educación general.
pero la ruta está siendo bastante más improbable que lo posible. Vamos a procurar hacer entender a razones ilustres como las de ustedes, porque nada termina siendo suficiente, nada termina siendo lo bastante, porque tratar de hacer demostraciones superiores a la formación que la educación le da a uno termina en el absurdo. Así yo no tengo ni el menor inconveniente de atacar y de procurar demostrar que la presencia en nuestra historia reciente de un personaje nefasto como este que fue nuestro presidente fue una desgraciada historia que no pudimos, no solamente no pudimos eliminar, no pudimos abstenernos de sentirnos aterrorizados, con mucho temor por lo que pudiera hacerle daño a una persona como esa. Y que nos quede la experiencia de que la experiencia no es suficiente. Se necesita la formación necesaria para poder llegar a los lugares que conviene al país. Yo he venido ahora sabiendo que iba a ser materia de los frutos, sobre todo del cariño. Eso es perfectamente recíproco. A todos ustedes no puedo menos que agradecer a Roque, a ti, que te admiro tanto en tus escritos, que te admiro tanto en tu vocación de poder hacer demostración plausible, palpable, de que sí se puede hacer bien las cosas, que sí se puede dirigirse hacia destinos necesarios, que en cada paso de la vida se puede encontrar circunstancias entre las cuales se escriben circunstancias imborrables. Yo, por ejemplo, aquí tengo a Román Tejada frente a mí. ¿Sabes qué hacíamos con Román Tejada? Nos pasábamos a veces casi parte de la noche entera después de haber trabajado todo el día para procurar demostrar que sí hay más, que sí hay más que se espera, que la formación que esperamos fuera abundante, no iba a ser solo abundante, sino abundantísima. Así he estado durante décadas ya con Franco aquí presente también, con quien hemos llegado a procurar parar muchas cosas que no tienen por qué deambular en el conocimiento de la mayoría. Y hemos también trabajado con él, sueños de poder hacer las cosas fluir hacia donde deben localizarse, si es que se localiza el lugar. Yo sabía que hablar con ustedes no iba a resultar para mí nada de así software.
porque ustedes son difíciles, ustedes todos son difíciles, ustedes todos son talentosos, cada uno de ustedes es una persona que tiene que ser respetada como persona, a pesar de ser admirada a la vez, también como persona. Me acuerdo de cómo empezamos por ejemplo, con mi amigo aquí. ¿Cómo empezamos? Criticando. Pero al mismo tiempo dándonos campo el uno al otro para poder hacer que llegáramos a poder construir un buen movimiento político. Y nos falló malamente. Nos falló porque las personas que tenían que haber respondido a los momentos flexibles de la realidad no tuvieron la suficiente flexibilidad para poder afrontar. Yo no quería quejarme nunca de haber encontrado problemas. ¿Por qué? Si yo soy fruto de eso, yo soy fruto de los problemas que tuve que enfrentar, que quería enfrentar, que tuve que prever, que tuve... Ninguno, todos hemos estado en eso. Quisiera ser alguien en este momento especialmente inspirado para vivir con ustedes, especialmente inspirado para preguntarles cosas novedosas, frontalmente creativas, ¿no es cierto? Corto, escaso para poder llegar ahí. Estar con gente de esta calidad, gente de esa capacidad, por gente que son producto de la misma tierra, por gente que se ha permitido, se ha ahondado en escuchar y aprender cosas, por ejemplo, que se han narrado aquí de mi niñez, todos especialmente feliz, porque se desarrolló en la selva, se desarrolló ahí donde menos esperaba y encontraba una víbora, o donde menos esperaba y encontraba un lagarto caminando por la calle. No. Y uno piensa que esas son cosas especialísimas, pero cuando hay un lago a un lado y un lago a otro lado, cuando en un lado baja el agua y en el otro deja de bajar, entonces aquí deja de haber alimentación y el lagarto tiene que pasar de una cocha, que así se llama en mi tierra, a la otra cocha. Tiene que pasar y los niños temerarios estaban con un pedazo de panito tocándole los ojos a un lagarto enorme de 3 o 4 metros. Y nos habían dicho que el único punto de un animal de esa clase es vulnerable es en los ojos y ninguna otra parte. Se puede disparar con un arma en su superficie y no le pasa nada. Entonces, así estábamos haciendo esa clase de cosas hasta que los grandes se dieran cuenta que los niños tenían que quitarlos de ahí ya más rápido que inmediatamente, porque estaban corriendo peligro inminente. Y peligro inminente correremos todos en el Perú si no tenemos la capacidad de enfrentar minuto a minuto, centímetro cuadrado a centímetro de nuestro territorio, enfrentar la capacidad de poder hacer las cosas como se tienen que hacer. No nos olvidemos la cara uno del otro, porque
yo empiezo a tener vergüenza de que al primer momento cuando llegué aquí, por ejemplo, no me acordaba bien el nombre de Carlitos. No es una vergüenza de la trayectoria que tenemos de amistad de tantos años, de poder encontrarme. ¿Cómo se llamaba el hermano gordito aquí de mi vecina? ¿No? Yo hasta este momento lo estoy buscando el gordo, aquí en mi memoria, y no lo tengo, porque es una vergüenza, pero no lo tengo. Ahí está. Dígame que le repita algo, me siento muy homenajeado. Especialmente la vez de mi vida que me siento más homenajeado. Más cuando todavía alguien que está ligado a mí por un lazo enorme, bueno, está aquí en esa misma sala. Ese tipo de la barbilla es mi bisnieto. No es un nieto, es un bisnieto. Por aquí hay otro en alguna parte, ya se fue. Acá está. Ah, yo estaba hacia Tito Castaño. Ese señor es el hijo de alguien que cuando yo llegué a Lima en 1900 puede que sí, ¿no? Y después de llegar a Lima y empezar a buscar y a recorrer para encontrar dónde está mi familia. Todavía no era grande, pero ya era medio grande. Yo estaba buscando dónde está mi familia. Y cuando encontraba dónde está mi familia, me dio una referencia. En una calle que va de por acá para allá, no sé qué. Entonces empecé a buscar casa por casa. Una por una. Toda la avenida que va hacia Jesús María. Una por una, casa por casa. Y por fin, un grito adentro enorme. ¡Ahí está Celso! Ya por perdido. Pero no me perdí ni ahí ni entonces. Y he tenido el gusto de poder reencontrarme una vez y otra conmigo mismo y a la enorme privilegio de encontrarme con hombres y hombres como ustedes, por ejemplo, y para la misericordia. Somos replicados por niveles de ese de allá. Recién ha llegado, Fernando. Como 2 horas. Recién te veo. Él es un compañero mío de grandes esfuerzos en varias minas, por lo menos en 2 minas en que trabajamos juntos. Quisiera poder tener su abundante, fácil, decidor, pero quiero mejor encuadrarlo en este caso, en esta circunstancia, como ustedes, como ustedes, para poder seguir haciendo mientras vamos de esta opción que se llama Perú, un país que valga la pena y tratar de seguir adelante. Y discúlpame que les hable un poco mal ahora, pero no sé por qué hoy día tuve un percance y me quedé sin tiempo. Entonces, de todas maneras, aquí estamos. De todas maneras, me he estado toda esta tarde pensando, ¿alguien puede tener el privilegio de tener abuelos así? Y me van atendiendo a mí para poder convencerme de algo
que soy los medios que necesitan. Ahí sí que van a perder el tiempo, porque no soy fácilmente inducible hacia fantasías fáciles. No soy fantasiasta, pero sí soy entusiasta del agradecimiento, del cariño, y en todo eso y para todo eso mi corazón está a disposición para todos ustedes. De esta manera vamos a juntarnos para una foto del recuerdo. Por favor, acá.